Los esclavos de todos los tiempos, el cuento que todo niño debe saber. Capítulo 3. En la religión. La etimología de la palabra religión proviene del latín y significa amarrar con fuerza. Asimismo, la etimología de la palabra fe proviene del latín que significa lealtad. También la etimóloga de la palabra iglesia proviene del griego que significa invitación. La cuestión está en saber a quién estamos invitando. Para entender la conexión entre cada uno de los capítulos, tienes que pasar por una transformación de lo que crees saber. El tener la mente abierta e ir construyendo la capacidad de análisis que se necesita para ver los datos desde otra perspectiva, son datos que puedes investigar y corroborar, pues si no posees lo anterior, esta información, al igual que la contenida en los otros capítulos, solo te parecerá una simple locura. La etimología de la palabra sociedad proviene del latín que significa seguir a otro. Por otra parte, la etimología de la palabra Dios proviene del latín, y esta proviene de una raíz indoeuropea, que significa luz diurna o Zeus, el dios griego. Asimismo, Amén es la representación femenina del dios egipcio de la creación Amón. En hebreo esta palabra no existe, pero hay quienes creen que es la composición de dos palabras que significan yo creo, pero no hay evidencia de su uso. Teniendo como premisa los datos anteriores, empezaremos a organizar las ideas, teniendo como precedente que todas las culturas a lo largo de la historia han tenido sus propias creencias, religiones, mitologías, deidades a quienes adorar, y por consiguiente se les obligaban a los pueblos, ya esclavizados, a alabar estas deidades y estas creencias, transmitirlas a sí mismo a sus herederos. Ya desde las antiguas civilizaciones sumerias, hace unos 5500 años atrás, dejaron registro de ello con los primeros escritos cuneiformes, en donde se evidenciaban sus deidades y cómo se estructuraba su fe y religión. Lo mismo lo vemos con las demás civilizaciones esclavistas, los babilónicos, los egipcios, los romanos, los griegos y así sucesivamente hasta llegar hasta el día de hoy a las religiones más comunes como lo son el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, la hindú, el islam, los testigos de Jehová, entre otras. Con esto entraremos en un punto controversial, un tema fuerte y delicado para muchos. Acá, mi querida Alicia, es donde el temor a romper con lo conocido no te deja saltar. Para este punto te pido abrir la mente. Empezaremos por afirmar que la gran mayoría de religiones, mitologías y deidades a lo largo de la historia siempre han tenido algo en común entre ellas, que tal vez a estas alturas no lo has visto o tal vez nunca te lo contaron. Así que haremos un recorrido rápido en comparación de la estructura básica de las mitologías y religiones más predominantes de la antigüedad. Para ello afirmamos que siempre entre las culturas, religiones y mitología ha existido un Dios principal, una entidad creadora de la vida, el universo que conocemos y demás atributos que encontramos en la vida misma. Asterisco: los sumerios, babilónicos y egipcios. Tanto los sumerios como los babilónicos tenían en el inicio a Apsu, océano profundo, Mummu, tinieblas, y Tiamat, agua dulce. Estos tienen a varios dioses y entre sus descendientes llega Marduk, el sol de los dioses, a quien le dan el título de Enlil, dios de dioses. Él junto con su padre hermano Enki dan origen a la creación, cielo, estrellas, tierra, plantas, agua, animales y al hombre. En el transcurso de la historia se da lugar a la rivalidad entre Enlil y Enki, a quienes podríamos identificar como el dios y el diablo. En resumen, podría decirse que es muy parecida la historia a la descrita en el Génesis, solo que un poco más clara y detallada. Asimismo podremos encontrar la historia de Adapa, primer hombre, quien en comparación sería Adán. Asimismo encontramos la historia parecida de Caín y Abel, la historia del diluvio universal, la historia de un hijo del Dios soberano mitad humano y mitad Dios que baja al inframundo y al tercer día es resucitado, Inann a sumerio, Ishtar babilónico. En el caso de los egipcios esta, Non, océano primordial, caos y tinieblas, y Ptha, el espíritu creador, de Non emerge un huevo, Ra, el sol, quien crea a los demás dioses en la creación, cielo, estrellas, tierra, animales, agua, humanos. Asimismo uno de sus descendientes es Set, caos, muerte, guerra, quien sería la representación del diablo. También encontramos la historia del diluvio universal y la historia de Horus, quien baja al inframundo y lucha contra Set por honor a su padre. Asimismo con infinidad de escritos parecidos con los de los libros de Moisés. Los griegos y los romanos, en el caso de ambas religiones, comparten la misma historia de la creación, solo que los personajes cambian de nombre entre una cultura y otra. Todo inicia con caos, sustancia primigenia, Tartaro, infinito, y Gea, madre tierra, quienes dieron titanes y estos a los dioses. Entre sus descendientes nació Zeus griego, Júpiter romano, denominado como la luz, sería quien daría orden a la creación incluyendo la creación de los humanos. Asimismo encontramos historias parecidas a la de Adán, el diluvio universal, y sin falta el hijo mitad hombre y mitad dios, Heracles griego y Hércules romano.
que baja al inframundo y vence al malo quien era su tío, Hades griego y Pluton romano. De esta manera nos encontramos también con varias historias que coinciden con las de los libros de Moisés. El judaísmo, el islam, el catolicismo, el cristianismo. En las corrientes anteriores la base de su historia de la creación proviene de la Torá, Biblia judía, que vendría siendo el Antiguo Testamento tanto para los católicos como para los cristianos. El islam y el judaísmo son dos corrientes hermanas, pero estas se dividen en los hijos de Abraham. Para todos en el inicio todo era tinieblas y YHVH juarismo, Yahvé católico, Jehová cristiano, Allá islam, es Dios creador que nace de la luz y toma preferencia por el bien y crea el hombre en misión. Asimismo se ve la historia de Adán, quien es corrompido por el mal. NAJASHOSHATAN juarismo, a Iblis islam, serpiente o Lucifer católico y demonio o Satanás cristiano, y cada uno tiene la representación del Salvador mitad hombre mitad Dios. Isa islam, Yeshua o Jesus católico, para el caso de los cristianos es Jesucristo el Dios Jehová encarnado, quien bajó y venció al mal. La etimología de la palabra Jesús proviene del latín y del hebreo que significa el Salvador, y en el caso de la etimología de Cristo proviene del latín y del hebreo que significa ungido en aceites para ser declarado rey. Ahora te imaginas a Herodes mandando a matar a miles de niños y a María no se le ocurre otra forma de llamarlo sino el Salvador. En otros casos de comparación, en muchas culturas indígenas de muchas partes del mundo, se adora a la Madre Tierra Protectora, María, Gea, Nut, etc. También se adora al Sol, Jesús, Ra, Zeus, Urano, Utu, Dios, etc. ¿Cómo así? En este punto se habla de a quienes representaba. Asimismo otros personajes se ven distribuidos en muchas otras deidades de las culturas indígenas. Con las primeras 9 religiones anteriores vamos a empezar. Como bien nos dimos cuenta todas tienen una representación del bien, del mal. En la mayoría existe un hijo del bien que lucha contra el mal. El hijo de bien desciende donde está el mal, y sale victorioso, y como recompensa por su heroico esfuerzo es llevado al hogar de los dioses. En la mayoría el hijo del bien tiene un padre no genético, y adicional de una madre con la posibilidad de reproducirse con un dios, esto viéndolo desde un punto muy general. Claro está, cada uno de ellos con diferentes nombres y muy parecidos unos a otros. Una historia de creación partiendo de las tinieblas, el mal, un creador supremo que toma preferencia por el bien y así da la creación de la vida. Un engaño original auspiciado por el mal pero ejecutado por el humano, el culpable del arduo trabajo en la tierra, un creador que gusta de mujeres, un salvador, que ya llegó o está por llegar, el mal que nadie destruyó y sigue allí atormentando a los humanos, el salvador muere y promete volver en son de venganza, en muchas de ellas. Luego empieza lo bueno. Existen versiones de quienes presenciaron diferentes acontecimientos que soportan la existencia del Salvador con sumo detalle, como si estuviese allí presente un escritor transcribiendo cada palabra. Ahí es donde todas las versiones cambian y se contradicen entre ellas, aquellas escrituras de disques santos que profetizan calma, paciencia, salvación, relatos donde el mismo Salvador les habla del Creador bueno lleno de amor y otros lo contradicen hablando de la tenacidad del Creador, vengativo, de gusto por los sacrificios de la vida que él mismo creó, de mano fuerte, de temerle y de arrodillarse para pedir piedad, pedir misericordia pues su fin es castigar a la humanidad. Para aquellos que se salen del camino, se profetiza una limpieza del mal sobre la faz de la creación, mal que no pudo acabar el Salvador pero que la próxima vez que venga sí lo hará y seguido a eso te venden la cura, servir, aguantar, agachar la cabeza, poner la otra mejilla, culparse pero sin hacer nada, etc., pues su lema es ya viene el Salvador. Es decir, te dicen que tú eres el culpable del mal, el mal que está dentro tuyo, que trabajar, esclavitud, es el castigo por haber errado y que no hagas nada por cambiar el mal en el mundo, pues un día vendrá el Salvador vengador a borrar el mal de la tierra y a juzgar a quienes erraron. Que, haz una pausa y vuelve a leer, investiga, y llega a tus propias conclusiones. Toda historia de esclavitud vino acompañada de una religión, deidades y sus escrituras eran acomodadas a su beneficio, utilizadas para doblegar al pueblo y darle poder a quien lo quisiera dominar. Inicialmente nacen para explicar el origen de la vida y la forma correcta de vivir, pues todas se basan en una verdad y es que no estamos aquí por casualidades del destino. Hasta acá podemos concluir que el origen de toda religión se basa en dar un argumento a la existencia del ser humano y hasta allí me parece estupendo. El problema está cuando nos damos cuenta que diseñaron un plan dirigido a tu glándula pineal, manipulándote psicológicamente para que aceptes la realidad tal y como te la muestran.
Te ocultan la verdad entre mentiras para arrebatarte la libertad, el derecho de siquiera analizar. El derecho a pensar por tu cuenta e utilizan esas historias de salvadores y juicios finales para que tengas temor y no hagas nada aguardando a un superpoderoso que vendrá a borrar el mal, y todo esto hace parte de un sistema diseñado para esclavizarte. El sistema te ha ocultado la verdad entre las mentiras, y como por fe, lealtad, actuamos y les creemos pensando que profesan el bien, pues nos educaron, guiaron, para que no dudaras, para que no buscaras, para que no pensaras, pues por mera confianza asumiste que te estaban diciendo la verdad, y aunque te metieron en la cabeza esas respuestas, siempre dentro de ti sabías que algo hacía falta, un vacío inexplicable, un fallo en la información, una incoherencia, un inconcluso que te hacía desviar del camino que ellos plantaron para ti. Y así vas por la vida saltando de religión en religión buscando aquella pequeña pero sustanciosa respuesta del porqué. La etimología de la palabra hereje proviene del latín y del griego, que significa opción de elegir, y era usado para todo aquel que decidía ir en contra de lo establecido. Pero la Iglesia lo convirtió en algo mal visto. Es decir, era malo ir en una dirección diferente a la que ellos te daban, y muchos murieron en la horca, en las cruzadas, y hasta fueron quemados vivos por ser herejes. Está en él toda la obra de la creación. ¿Entiendes ahora por qué hacer el bien es tan difícil y el mal se reproduce tan fácilmente? ¿Estás preparado para continuar? Revisemos qué pasó después de los egipcios, hace unos 2800 años atrás, hasta llegar a la supuesta liberación mundial de los esclavos en los años 1800. Cada tribu liberada de Egipto, llamémoslo pueblo de Israel, judíos, buscaba incansablemente repetir la misma historia. Aquellos que habían sido esclavos de alto rango quedaron contaminados. Se esparcieron por el territorio, y en donde se encontraban otras tribus libres, en vez de coexistir y vivir de una forma digna y en paz, unos pocos se levantaban sobre muchos, con sus ideales de que no serían esclavizados nunca más, pues ya conocían el trabajo duro y no volverían a vivirlo. Entonces replicaban lo aprendido en el antiguo Egipto, para así dominar a las demás tribus, quienes en muchos casos pertenecían a su misma familia, en este caso de una forma menos evidente, pues los pueblos conquistados no eran capturados por la fuerza, simplemente se les informaba que esos terrenos ahora tenían nuevo dueño, un nuevo líder, y se les daban dos opciones: o se quedan o se retiraban sin llevarse nada. Los que se quedaban tenían que aportar con tareas para poder ganarse el derecho a un terreno, a un alimento, y con ello también tendrían acceso a otros esclavos para que apoyaran con dichos trabajos. Este ejemplo fue aprendido por el Imperio de Asiria, Imperio Medo, Imperio Persa, Reino Mahanapadas, Imperio Babilónico, Imperio Chino, Imperio de Peloponeso, Dinastía Manda, Imperio Chola, Imperio Maurya, Dinastía Han, Dinastía Chera, Imperio Sunga, hasta llegar al Imperio Romano en el año 27 a.C. La etimología de la palabra imperio proviene del latín, que significa sobre todo poder. En el principio se les pagaba a dichos esclavos con alimentos, con granos, con sal y hasta con metales, oro, plata, bronce, acero, pero no fue sino hasta 680 a.C. en Lidia donde se crearon las primeras monedas. Luego fueron los persas quienes mejoraron la técnica para hacer el equivalente de riqueza del gobierno y poder así darlas a los mejores como ofrenda de honor. Así luego fue incluida como pago a los esclavos por su labor para que la intercambiasen por alimentos. Haremos una parada rápida en el Imperio Romano, época en la que nace Jesús de Nazaret y de la cual tenemos una regresión por recordación cultural más vivida. ¿Recuerdas la historia contada? Antes de nacer Jesús, María y José vivían en la pobreza, apenas si podían comer, salieron huyendo pues habían guardias que querían matar a todos los niños de la época. Por azares del destino logran sobrevivir y 3 reyes magos, brujos, le llevan de regalo incienso, mirra y oro. En la época de Egipto los reyes brujos eran los súbditos más allegados a los faraones y, como su nombre lo dice, practicaban la hechicería y brujería, conjurando gracias al poder que traían de las estrellas. Ángeles caídos, espíritus oscuros. Asimismo, cuando son rescatados por Moisés, varios de estos brujos salen de Egipto junto con Israel, judíos. En el caso del incienso y la mirra eran usados para embalsamar cadáveres. Tal vez de acá aquello de que ungido de aceites para ser declarado Rey, Cristo. Lo más curioso es que tal parece que José se gastó el oro en mujeres, vino y otras cosas, o la vida en esa época era tan costosa que el oro casi no les duró.
pues luego de ello igual vivían en la pobreza. Jesús al crecer fue carpintero y crítico la iglesia judía, en donde le entregaban una religión, amarrar con fuerza, se dedicó a esparcir amor, a enseñarles que la vida era diferente, vivió en la calle y les enseñó que el alma era eterna, que no era por nuestra voluntad que vivíamos sino por la del Padre y por andar de rebelde, en contra del sistema, fue acusado, vendido por un Judas, judío cualquiera en hebreo, y asesinado gracias a la iglesia judía que tenía poder en Roma. ¿Acaso te suena muy diferente a lo que sucede hoy día en nuestras sociedades, con nuestros líderes sociales, con los diferentes y aquellos que se atreven a despertar a los demás? ¿Cuántas veces habremos ya vendido a Jesús sin saberlo? ¿Cuántas veces lo habremos visto en la calle y lo habremos tildado de loco o drogadicto? La palabra impuesto proviene de una palabra latina que significa tributo que pagan los que están dentro de un país y la etimología de la palabra tributo proviene del latín que significa repartir entre las tribus y la etimología de tribu viene del latín que significa tres. En la antigua Roma se dividían la tribu en tres apellidos importantes: Ramnes, Titíes y Luceres. Ahora, ¿sabes tú hoy día a quién le pagas impuestos? Muy curioso el cuento de Jesús. El Salvador luego de su muerte sus fieles lo hicieron un mártir. Tal vez exagerando sus hazañas y solo por poner un ejemplo Cito mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños según Mateo 14, 19-21. 5,000 hombres. ¿Has visto acaso la aglomeración de 5,000 humanos? Imagina un concierto o una protesta en tu país o ciudad y a eso súmele otros 3,000 más para hacer el cálculo adicional entre mujeres y niños que acompañaron a Jesús en la charla ese día. Ahora imagínate cómo se comunicó con ellos, cómo entregó el mensaje a todos asumiendo que después de unos 7 metros a la redonda se pierde el sonido. No sé tú, pero para mí, esos hechos son una exageración. Le decían Jesús de Nazaret, pues como en esa época no existían los apellidos se le atribuía como acompañante del nombre el lugar en donde nació y como no había registro de nacimiento podrían cambiar su acompañante de origen y es por eso que pese a que Jesús nació en Belén, Jerusalén, se le atribuyó Nazaret por otros motivos. Si la costumbre continuó de esa forma, ¿sabes tú de dónde es tu apellido y cuántas veces fue cambiado? Ahora bien, sus fieles continuaron repartiendo sus enseñanzas. Acá lo extraño es que ni sus hermanos, ni su madre María, ni sus tíos, ni su padre José tienen ningún libro autorizado en la Biblia, ni testimonio de lo ocurrido, es decir, realizaron su trabajo, muere Jesús y ellos desaparecen. Pero aún así sus fieles esparcieron sus historias y no fue sino hasta el año 380 después de Cristo que el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano. Como, en donde su ídolo era opositor a dicho imperio y a la esclavitud, es acogido como religión exclusiva. Qué raro, pero antes de convertir en exclusivo el cristianismo, el Imperio Romano había realizado un intento anterior con el catolicismo en el año 313 después de Cristo. Esta religión había sido iniciada por el apóstol Pedro, quien también es denominado el primer papa luego de la muerte de Jesús. Como, los apóstoles se separaron en 2 corrientes diferentes y cada uno organizó su versión, lo raro es que ambas influyeron en el Imperio Romano hasta el día de hoy. Luego de esto no fue suficiente con influir en los imperios esclavistas de dicha época, ambas corrientes se encuentran en los años 1099 fundando un ejército para gobernar el mundo llamado los Cruzados, quienes atravesaron toda Europa con el argumento de recuperar la Tierra Santa. Esto lo hacían en nombre del Papa, católico, y los cristianos, templarios. Dejando a su paso muerte, guerras, torturas y saqueos a todos los pueblos cuya ideología era diferente a la de ellos, dejando claramente en riqueza a los reinados de España, Inglaterra y Francia quienes eran primos hermanos y estas masacres duraron unos 200 años, pero perduraron en Europa y España hasta los años 1500, es decir unos 200 años más. No se tiene a la fecha el motivo del cese de actividades, pero luego de la culminación de los cruzados fue fundada en 1534 la orden llamada la Compañía de Jesús.
también llamados jesuitas, fundada por católicos en Francia y fue aprobada por el Papa Paulo III. No sé ustedes, pero acá me huele a cruzados y templarios. Esta orden de los jesuitas se enfocó en los campos educativo, social, intelectual, misionero y medios de comunicación. Por ello desde los años 1540 esparcieron sus colegios y universidades por todo el planeta, con una gran influencia en Cambridge, Inglaterra, Oxford, Inglaterra, entre otras. Lo raro es que nadie sabe de dónde salieron los fondos, pero se especula que de la riqueza del Papa proveniente de los saqueos de sus cruzados y templarios, y para poder legalizar dichas riquezas las invirtieron rápidamente con un plan macabro. Pues quienes conocían la verdadera historia y los motivos fueron asesinados durante todo el proceso. ¿O crees que las iglesias que están como emblema en el centro de todos los pueblos a nivel mundial, justamente al lado de la alcaldía, fueron puestos allí por petición de los indígenas? ¿Crees acaso que los primeros alcaldes o gobernadores los eligió la gente? Luego de ello se crea la Orden Illuminati, la cual fue fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, alemán jesuita, bajo el nombre Los Iluminados de Baviera, Alemania. Luego de su prohibición estos se disolvieron en Alemania en 1785 e inmediatamente se unieron a la orden jesuita establecida en Francia. Tanto a la orden jesuita como a dichos Illuminati se les atribuye ser causantes de la Revolución Francesa en el año 1789, esto unos años antes de la abolición de la esclavitud en 1833 en la misma región. Ahora te pregunto yo, ¿sabes que celebras tú el 1 de mayo? Y créeme que no es el día del trabajo, pues ya sabemos que el trabajo es esclavitud. Para esa misma época, a finales de 1773 en Francia, aparecen formalmente con el nombre de la Logia de los Francmasones o Masones bajo el nombre El Gran Oriente de Francia, pues provenían de la Gran Logia luego de reestructurarse en 1728. Los cuales afirmaban tener como objetivo principal la búsqueda de la verdad, aunque de ellos se dice que remota sus primeros fundadores e influenciadores desde Adán y Moisés. Esta logia ha sido públicamente criticada supuestamente por la Iglesia Católica y algunos de sus papas a lo largo de la historia. Pero dentro de los textos masónicos más antiguos se ha dado evidencia de su influencia política en varias naciones, algunos especulan hasta su influencia en el antiguo Egipto. Lo raro de todo esto es que la fecha de fundación y lugar coinciden con la época y lugar en donde se encuentran las otras dos órdenes, Illuminati y jesuitas, pero sin ser esto suficiente ya se habían encontrado anteriormente sobre el año 1118 con los cruzados, pues los templarios también fueron masones. Otra vez los mismos jugando a que son bandos diferentes y que están en oposición unos de otros, cuando realmente son los mismos. Y teniendo el precedente anterior de que tanto como católicos como cristianos ya habían unido sus fuerzas desde 1099, cruzados, templarios y luego jesuitas, no era raro que este movimiento fuese creciendo y abarcando tres grupos creados por ellos mismos y bajo los mismos ideales. En este caso, por si te perdiste, son los cruzados los mismos jesuitas y estos a su vez son los mismos Illuminati y estos a su vez son los mismos masones templarios, con ello conformando así las fechadas de lo que sería más adelante el Comité de los 300 y más electo aún el Grupo Bilderberg, 150 más influyentes del mundo. Ahora ya a sabiendas de esto, no era raro que dicha organización, jesuitas, no solo quisiera influir en los temas de la educación y que sus costumbres de guerra, matanza y conquista se viesen olvidadas por la población mundial. Estos reyes de España, Inglaterra y Francia se enfrentaron entre ellos siendo primos hermanos en la Revolución Francesa, en donde potencializaron a Napoleón Bonaparte, masón, guerra que surge por retirarle el poder de la Iglesia Católica en Europa, luego de la victoriosa Revolución Francesa se dio el Imperio francés donde quedó Francia como potencia mundial, no sin antes ayudar a desestabilizar a España con las revoluciones en el continente americano, pues todos los libertadores eran masones. Una vez establecido quién seguiría por encima de los demás y fundado el monopolio económico en cabeza de la Reserva Federal en 1913 controlando todos los bancos, judíos, Illuminati, masones. Esto da pie a la Primera Guerra Mundial en Europa en 1914 dada por el imperialismo de Francia. Guerra que dejó miles de muertos y la derrota de Italia, Alemania, Austria y Hungría, derrota que les costó muy caro, pues los vencedores, Francia como principal, de la guerra les hicieron firmar a los perdedores el Tratado de Versalles después del armisticio,
pues este tratado ponía condiciones de realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores, pérdida de Polonia y otros territorios, y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Francia en cabeza. Luego de dicha guerra, la Ciudad del Vaticano, Iglesia Católica, Jesuita, surge en Roma, Imperio Romano, primera capital católica y cristiana sobre los 313 después de Cristo, a raíz del Pacto de Letrán, firmado por Benito Mussolini, quien se supone era fascista. Esto en 1929. Italia, nación perdedora de la Primera Guerra Mundial. A raíz de eso el primer papa del Vaticano fue Pío XI. Todo esto 5 años después de que saliese Hitler de la cárcel. A dicho papa lo reemplazó el Papa Pío XII, quien tenía un asesor llamado Robert Lieber, quien fue sacerdote, jesuita alemán. Resulta que cuando se instaura Hitler en el poder, es Mussolini quien se convierte en su principal aliado, por compartir sus ideales fascistas. Esta influencia jesuita en Italia e Alemania me huele mal. La etimología de la palabra Vaticano proviene del latín que significa adivino. Por no decir brujo, ¿recuerdan quiénes eran los brujos en Egipto? Exacto, los que conjuraban con estrellas, ángeles caídos o espíritus oscuros. Es curioso que desde que se fundó la Iglesia Católica le dieron demasiado poder al Papa, pues fue llamado vicario de Cristo, la representación de Cristo en la tierra. ¿Recuerdan cuál es el verdadero significado de Cristo ungido en aceites para ser declarado rey? Ahora el término Papa, que entre otras cosas su etimología lo remota a Padre. ¿Recuerdan cómo llaman a Dios en ciertas religiones? Padre le dicen. Luego de la recuperación del poder de la Iglesia, invitación, se da paso a la Segunda Guerra Mundial. Acá es donde vuelve Francia al juego. Ya su poder sobre las naciones era una cosa absurda, pues formó un grupo de 57 países conformado y liderado por Francia llamado Sociedad de las Naciones SDN, precisamente formada con el Tratado de Versalles en 1919. Ahora Francia, armado de aliados, conduciría la guerra contra el fascismo, Italia, Alemania y Japón, pues su líder Hitler se había catalogado antisemita, antijudío, antimasón, entre otros, y casualmente se da la guerra al violar el Tratado de Versalles cuando Alemania recupera el territorio de Polonia. Como, en el conflicto Italia, jesuita, vs Francia, masón, Illuminati, conflicto que venía desde la Revolución Francesa y ya era causante de 2 guerras mundiales. Además es ridículo pensar que el Papa, Padre, se opondría al régimen que le entregó una ciudad para recuperar su imperio. En este punto me pregunto, ¿sería realmente un conflicto de intereses jesuitas contra masones y Illuminati, o eran parte del mismo juego de siempre, donde muestran 2 caras de una misma moneda en el juego? De la inquietud anterior es raro que desde finales de 1700 Francia se encontrase como centro de interés jesuita, masónico, Illuminati, y que aparte de eso estuviese envuelta en conflictos desde esa época, pasando por la Revolución Francesa, liberación americana tanto en norte como en sur, apoyo y contra, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Española, apoyo y contra, la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Panamá, apoyo, etc. Tal parece que el interés de los franceses era un orden mundial bajo su poder, no sin antes destruir la economía, la política tradicional, las creencias, la educación, entre otros, haciendo en el planeta un gran reinicio. Como te lo contaba anteriormente, no hay éxito en la esclavitud sin un plan, sin guerras, sin poder y sin educación. Muchos de los que lucharon en estas y miles de guerras más, no eran conscientes ni siquiera de los argumentos reales de las mismas, y ni siquiera sabían si compartían dichos ideales, pues muchos eran reclutados a la fuerza, para luchar en oposición a un pensamiento diferente al de su autoproclamado líder. La verdadera historia ha sido oscurecida por las mentiras, y como quienes sabían realmente la verdad fueron asesinados en las guerras, todos nos tragamos la farsa muy fácilmente, hasta que empezamos a leer e investigar por nuestra cuenta, y así salimos de las sombras. Si estás atento hasta donde hemos llegado, te habrás fijado que desde el momento en que naces, te programan un nombre, un apellido, una raza, etnia, una bandera, un género, una institución que proteger, unas leyes que obedecer y un líder que seguir hasta la muerte. Y esa misma información la usan para mantenerte identificado, marcado, inventariado, pues tienen tu tipo de sangre, cuánto mides, tus huellas dactilares, te dan un número con el cual hacer parte de la sociedad y en su sistema de consumo,
pues no somos más que un producto para ellos. Ahora que estás conectando los puntos, es hora de respirar, investigar e indagar. Para así llegar a tus propias conclusiones. Todos los derechos reservados copyright.